Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá para hacer el repaso de lo que quedaba de los temas de la próxima prueba, ¿sí? El primero, como ven que acá yo ya escribí, lo que nos faltaba repasar eran los mecanismos de control político que utilizó la oligarquía, los sectores oligárquicos en este periodo entre 1880 y 1916 con dos objetivos. Por un lado, monopolizar el control, el acceso al Estado, ¿no? O sea, ser los únicos que puedan tener acceso a los cargos de gobierno, pero el otro objetivo también de estos mecanismos de control va a ser que la oligarquía busque excluir a la mayoría de la población de la participación política, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los mecanismos que nosotros repasamos en clase es que había un fuerte control eh, en realidad no solamente de la sucesión, yo voy a poner de la sucesión presidencial, pero también había digamos, un fuerte control de todos y de todos los nombramientos de gobernantes, ¿sí? O sea, recuerden que por lo general para el nombramiento de los gobernantes se llegaba a un acuerdo entre los miembros, digamos, como decía en el texto, de las familias de notables, los miembros de esa oligarquía, para nombrar a quienes iban a ocupar los cargos políticos. Además, era muy común en aquella época también que el presidente que salía eligiese a su sucesor, o sea, al presidente siguiente. Recuerden que en esta etapa los presidentes, el mandato presidencial duraba 6 años y no existía la posibilidad de reelección inmediata, o sea, tenían que esperar un periodo presidencial para poder de nuevo candidatearse a ocupar, digamos, el poder ejecutivo nacional. Bien, por otro lado, el otro mecanismo que nosotros trabajábamos bastante en clase y que después más adelante lo vamos a repasar más profundamente es el fraude electoral, ¿no? Que ahora lo voy a dejar ahí porque después nosotros vamos a repasarlo un poco más. Un tercer mecanismo era la intervención federal. Bien, recuerdan que por un artículo de la Constitución, el presidente, aduciendo determinadas situaciones que podían suceder en la provincia, como podía ser caos interno, eh, digamos, amenazas de sedición o amenazas también de invasión extranjera, podía el presidente, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional, dictar la intervención federal. ¿Qué significaba eso? Que se desplazaba a las autoridades de esa provincia y el presidente podía poner sus propias autoridades. Por lo general, este mecanismo en esta etapa se utilizó para, eh, digamos, poner, digamos, ante alguna amenaza de oposición que haya a, al presidente, el presidente lo utilizaba para desplazar a las autoridades y poner en esa provincia gobernantes más cercanos a su postura o a su posición. Bien, o sea que de esta forma el gobierno central o el gobierno nacional lo que buscaba era imponer su autoridad. Por otro lado, bueno, recordemos, el PAN, bien, o el Partido Autonomista Nacional era el partido que prácticamente ganaba todas las elecciones, o sea, lo que no había mucho en esta etapa era una competencia en las elecciones, una competencia limpia entre partidos, bien, el partido que representaba eh, a la oligarquía era el Partido Autonomista Nacional, bien, pero bueno, vamos a centrarnos por ahí un poco en esto ahora, que era el otro tema que les dije que que nos quedaba a repasar, que es el fraude electoral, ¿no? Entonces, lo que yo les planteaba en clase era lo siguiente: ¿cómo eran las elecciones entre 1880 y 1916? Bien, ¿qué características tenían las elecciones? Bueno, recordemos que el voto era cantado, bien, o sea, la persona se presentaba a la mesa donde tenía que brindar su voto, donde dar su voto, y lo hacía en voz alta.
frente a la vista de todos. O sea, lo que no existía era en aquel entonces lo que hoy sí existe, que es el cuarto oscuro, donde la persona puede elegir sin ningún tipo de presiones ni ningún tipo de, digamos, como que se siente, digamos, que no se sentía libre de decir por ahí lo que él quería pensar. Por otro lado, era voluntario, o sea que la persona no estaba obligada a ir a votar, bien, podía decidir si ir o no, o sea, si anotarse para formar parte del padrón electoral o no. Y por último, era masculino, bien, que solamente los varones podían votar, bien, pero como dijimos, en esta etapa era muy común la aplicación de distintas prácticas fraudulentas, ¿sí? Y acá lo vemos, ¿no? En esta imagen, esta etapa de Caras y Caretas, que era una revista política de aquel entonces. Lo vemos, no sé, yo no sé si se ve bien, porque tampoco la imagen es muy clara, pero se lo ve acá a Roca, ¿sí? Y acá frente a una máquina, y acá dice maquinaria electoral, ¿sí? O sea, los días de las elecciones se ponía en funcionamiento toda una maquinaria electoral para que la oligarquía, a través del PAN, bien, de su partido, ganase le ganase las elecciones, ¿sí? Entre estas prácticas fraudulentas, ¿cuáles podemos, digamos, podemos mencionar que el voto múltiple, bien, que una misma persona podía votar más de una vez en la misma mesa o en distintas mesas, como no quedaba un registro de quién votaba y además las personas podían presentarse varias veces a votar. Por otro lado también se alteraban eh, la votación, alteración de la votación y de sus resultados. ¿Esto qué significa? Que por ahí se decía que votaban determinadas personas que no votaban, ¿sí? O también, por ejemplo, se votaban, se anotaban, se veía que había muertos votando, personas, por supuesto, que estaban muertas y que aparecían que habían votado, o al finalizar las elecciones se podían alterar los resultados, o sea, cambiarlos para darle un mayor triunfo al partido oficialista, ¿sí? También estaba la adulteración de los padrones, ¿sí? O sea, las personas se anotaban por ahí personas que no querían ir a votar, o alguien que se podía votar, pero digamos que, decirlo así, alguien que quería votar, que se había anotado, pero que era opositor, se lo borraba, ¿bien? O sea, se cambiaban los padrones electorales, se violaban en ese sentido. Por otro lado, también lo vimos, vamos a ponerlo acá, bien. También lo vimos en el video, ese que vimos en clase, y también en esa fuente eh, sobre, sobre los comicios en una mesa en el barrio Valvanera. Vimos que era muy común la violencia, bien, contra los opositores, ¿sí? O sea, aquellos personas que eran opositores al Partido Autonomista Nacional, a la oligarquía, podían sufrir actos de violencia, se eliminaba el control, vimos en el video cómo a los fiscales opositores se los sacaba de la mesa, o también lo vimos en esa fuente documental, ¿no? Que era un archivo judicial donde se hacía una denuncia porque había ido un grupo y había generado todo un caos, había matado gente, hubo heridos en una mesa electoral, ¿sí? Entonces también la violencia contra los opositores era una práctica fraudulenta muy común. Y por otro lado, como dije recién, ¿no? La falta de controles por parte de la oposición, ¿sí? O sea, no había un control de las elecciones por parte de los partidos opositores. Y algo que también vimos, que tenemos, esperen que voy a subir acá, así se ve un poquito mejor. Algo que también vimos en clase con el video era el rol que cumplía el caudillo electoral,
bien, una persona que se aseguraba, ¿no?, de controlar que esa maquinaria electoral y fraudulenta funcione bien, se encargaba de llevar a la gente a votar, de manejar los votos y demás. Bien, era muy, pero muy importante el rol de este caudillo electoral. Por lo tanto, y algo que concluimos nosotros en clase, las elecciones eran actos formales, ¿sí? O sea, ¿qué significa que eran actos formales? Que se hacían elecciones, pero la gente en realidad no elegía, ¿no? Estaba todo previamente a las elecciones, ya estaban acordados quienes ocupaban los cargos, se llegaba a un acuerdo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la función de estas elecciones era legitimar, ¿sí?, a una autoridad que no fue elegida por la población, ¿sí?, bien, sino que fue elegida por un acuerdo entre los miembros de la oligarquía. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Bien, que se genera una escasa participación de la población. Bien, acá me faltó una P, ahí está. Escasa participación de la población. ¿Por qué? Por el fraude, bien, y el desinterés que había en la población por los asuntos de gobierno, o los asuntos, lo que llaman los asuntos públicos, ¿sí? La gente se sentía totalmente alejada, además, digamos, ¿para qué votar si, digamos, ir a presentarse a votar si sucedía este tipo de prácticas? Bueno, y por último, vamos a tratar de hacerlo, las leyes laicas, ¿sí? Las leyes laicas, como dijimos, fueron una serie de leyes que el Estado, el Estado que se forma en 1880, comienza a tomar con el objetivo de tener presencia, bien, en algunos asuntos o momentos muy importantes en la vida de las personas. Nosotros mencionamos 3 leyes. La ley de educación común, bien, ley de educación común, la ley 1420 del año 1884 en el gobierno de Roca, que establecía la educación primaria laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? O sea, una educación primaria para todos. El objetivo era que esté al alcance de todas las personas la educación, sin importar su religión, teniendo en cuenta que Argentina era un país que estaba recibiendo muchos inmigrantes y muchos de ellos no eran católicos, ¿sí? O sea, profesaban distintas religiones. Entonces la idea era que la educación sea para todos. Gratuita, bien, que sea gratis, y obligatoria. Se obligaba a las personas, a los niños, a ir a la escuela. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? Por un lado, la alfabetización, ¿sí? El 70% de la población era analfabeta, muy pocos sabían leer y escribir. Por lo tanto, uno de los objetivos era alfabetizar a la población. Dar algunos elementos de instrucción cívica, bien, de conocimiento de normas, de convivencia, de leyes, de autoridad, bien, conocimiento sobre la historia de nuestro país, sobre la geografía, y por último, inculcar hábitos de conducta e higiene en los chicos, bien, o sea que los chicos logren tener, digamos, empiecen a incorporar hábitos de conducta, de aceptación de la autoridad y demás. Bueno, nos queda para el próximo video las otras 2 leyes laicas y la oposición a estas leyes. Nos vemos.